dejado que programáramos un método. Yo lo había programado así, no sé. Sí, vale. Vamos a revisarlo. ¿Cuál es? La de la línea 55. Cuentas tendencias, ¿cierto? Es, Ok, que devuelve una lista. Cuentas, perfecto. Es igual a new. Cuentas. Es igual a new. O sea, estás haciendo el atributo cuentas igual a una nueva lista. ¿Sí? sí, ¿Y qué pasaría con la antigua lista? Cuentas. con la que ya estaba acá. Sí. Ese es un atributo. Fíjate que, por ejemplo, hay, No necesitaba ponerlo ahí, lo podía quitar y él funcionaba. no, o sea, digamos, ahí es funcional. La pregunta es, o sea, ahí te va a devolver una lista de cuenta, ¿cierto? La pregunta a ver, ¿qué pasaría? Es una pregunta interesante, es una línea interesante, porque cuentas en la línea 57, ¿cierto? Cuentas es un Ah, nombre, lo que es una significa. referencia, ¿cierto? Cuentas es una referencia, mas no es en sí la lista. Acuérdate cuando yo dibujo los cuadraditos para dibujar una lista, ¿cierto? Pon un Sí. nombre al lado de esos cuadraditos. Ese nombre es cuentas en este caso. Pero Ah, los cuadraditos como tal son el objeto, ¿cierto? Lo que pasa es que uno cuando quiere referirse a ese objeto, uno simplemente nombra cuentas, ¿cierto? Y ya pues el programa sabe nos estamos refiriendo a los cuadritos. ¿Listo? Pero cuando tú tienes un nuevo cuentas, ¿cierto? Y como no pueden haber dos bueno, llamados cuentas, ¿cierto? Dos objetos con la misma referencia, ¿qué hace el compilador? Bueno, dice, ahora cuentas va a ser la nueva lista, porque eso es lo que le estás diciendo en la línea 57. Cuentas ya no es el objeto al que apuntaba antes, sino que ahora es una nueva referencia para una nueva lista, ¿cierto? Que ahora mismo está vacía en la línea 57. ¿Sí sí, se entendió? Ahora, sí, pregunta, ¿qué pasó entonces con el objeto de antes? Llamado quedó, cuentas, ¿cierto? sí, Hay dos posibilidades. Una, que se quedó sin referencia, es decir, se quedó sin nombre. Y si se queda sin nombre, el objeto sigue existiendo, pero no podemos acceder a él porque no hay un nombre para él, ¿cierto? sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Si tengo que adicionarla es en la siguiente casilla. Como en un ciclo de for cuando han pasado. Ah, perdón, no te entendí la pregunta. Que si tengo que ir almacenándola en cada posición de la lista. Almacenándola en cada posición de la lista. Las cuentas que voy acumulando. Bueno, ¿sabes qué sería más simple? Nombrar una nueva lista. Es decir, no que se llame cuentas, sino que se llame, por ejemplo, tendencias. Por ejemplo, tendencias. Para diferenciarlo de cuentas. Porque no tiene por qué ser esa cuenta de allá arriba. ¿Sí? Son dos listas diferentes. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, creo yo que ya tenemos, no tenemos, eso es mentira. Cuentas, tendencias, ok, tanta. Claro, ahí tienes que decir qué tendencias, ¿cierto? ¿Qué cosa, qué tipo de objeto es? El tipo de Una datos, lista. ¿cierto? Es una lista de cuenta, ¿sí? Eso, list, cuenta. Voy a poner las List, posiciones. entre los paréntesis angulares pones cuenta. Eso, exactamente. Cuenta, de la clase cuenta. Y listo. Muy bien. Ahora, en esas tendencias es donde vamos a ir almacenando, ¿cierto? Perfecto, vale. Y lo que te devuelves es cuentas o tendencias. 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 De esa manera es así. ¿Listo? Con ese condicional
para ver. Y C1, dame cuenta de usuario. Ok, perfecto. If, a ver, espérame. Espérame. Vamos a devolver todas las cuentas tendencias, ¿cierto? Pero no había visto la firma, digamos el parámetro usuario. Es decir, nosotros queremos ver en toda la red social, este caso se llama Instagram, ¿verdad? Todas las cuentas que son tendencias, todas, ¿sí? No estamos limitándonos a un parámetro como de usuario. Es decir, yo no quiero ver si Angie es tendencia o no. Queremos todas. Si queremos no necesitaría ningún ningún parámetro, correcto. Exactamente. Ningún parámetro. Entonces lo que sí necesitamos es recorrer toda la lista y exactamente. Toda la lista cuentas y ir verificando en cada uno de sus ítems si esa cuenta de allí es tendencia. Si es tendencia se agrega a tendencias, si no, ajá, sí. Con un ciclo for, ¿sí? Sí, por un for each o ciclo for está perfecto, sí. For each es mejor porque por cada, digamos, por cada cuenta, ¿cierto? Puedes ¿Qué significa? var es, digamos, eso se utiliza en C# para designar una variable de un tipo cuando tú no quieres especificar que C es de tipo cuenta. Puedes poner var, es como un tipo de variable genérico. Se le aplica a cualquier tipo de variable y es válido, ¿sí? ¿Vale? Esos son detallitos de C# que podemos ir revisando poco a poco. Por el momento puedes usar ahí cuenta en lugar de C#, perdón, de var. Señor alcalde, ¿cómo está? Épocas de elecciones. Tienes el micrófono cerrado. Bueno. Opa. Se fue. Angie, se fue la pantalla. Ya. ¿Se fue? Sí. Se fue, retire. Buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches aquí corriendo. Todos corrimos. Sí, todos corrimos. Me persiguió un perro y todo. ya cogí uno. Te persiguió un perro, venías corriendo. Sí. Listo, no, estamos revisando el ejercicio que Angie realizó, el método que dejamos. Y bueno, ahí vamos. Estamos revisando. Pero está súper interesante porque, o sea, sí es un ejercicio interesante. Porque lo que se devuelve en ese último método es una lista, ¿cierto, Angie? Entonces eso es lo que estamos revisando. ¿Cómo es que se tiene que devolver eso? ¿Recuerdas, Javier, que en el último ejercicio que dejamos, lo que queremos es devolver una lista de todas las cuentas que son tendencias? ¿Sí? Todas. Y recuerdas que una cuenta era tendencia si tenía más de 1000 likes, si era mayor de 1000. Entonces, bueno, así lo definimos y así estamos. No sé, Angie estaba compartiendo la pantalla, pero se cerró o algo así. Sí, yo lo intento compartir, pero ¿No te deja? voy a salirme y voy a volver a ingresar. Vale, listo. No sé si tú también tienes alguna duda. Pues sí me gustaría ver el ejercicio de antes. Ok, vale. Hoy vamos a ver un tema algo corto, pero necesario que lo hablemos también, ¿sí? Para seguir facilitándonos la vida con C#. Vamos a ver las properties. ¿Sí sabes? Uy, me suena haberlo comentado, pero... ¿Cuándo lo comenté? Lo comentaste, pero muy encima. Ah, ok. Las Sí, properties. Ok, sí, vale. Una vez lo comenté, ¿cuándo habrá sido? No recuerdo. Pero eso fue... Sí, fue desde hace ratos. Hace rato. Ok. Bueno, y vamos a profundizar un poco en eso, lo que más podamos. De pronto nos lleve 2 clasecitas.
para que queden bien machacadas, bien masticadas. ¿Sí? Señor. Su merced ya hasta en las últimas materias, ¿no? Sí, este año es el último. Este año es Luego, el último. Sí, ya necesito que sea el último. Ya no tengo. no quiero saber nada más. No es por eso, sino por falta de. Pues voy quedándome un poco corto de tiempo. Y pues nada, necesito terminar ese trámite. Sí, ¿Y qué haces? Pues conseguir trabajo en Bogotá, en otro lado, o proyectos personales ambos al mismo tiempo. fuera del país. Ambos al mismo tiempo, sí. Ujú. Estoy en ambas cosas al mismo tiempo. Y bueno, siempre me está llevando algo de tiempo. Sí. Sí, señor. Su merced la semana pasada dijo que quería hacer proyectos personales, algo así con nosotros. Quiero, sí, pues me gustaría que lleguemos a un nivel, por lo menos a programación web. Me Sí, gustaría. señor. Y que pasáramos antes por programación de escritorio. Y me gustaría, claro que sí, realizar proyectos juntos. Sí. A ver, vamos a ver cómo va. Bueno, ¿listo, Angie? O lista, Angie. Sí. Ok. Ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Ajá. Ok, Hoy vamos a hacer un for each, ¿cierto? sí, así es. Sí, sí, sí. Este es el método. Entonces, Ok, dentro de for each, para cada cuenta tienes que evaluar, hacer la evaluación, ajá, ¿cierto? ¿Qué evaluación? Pues la condición que tienes por ahí. entonces, ay, Bien, lo primero que vamos a hacer es, el for each es como un ciclo for que va del principio hasta la última posición, ¿cierto? Básicamente eso es un for each. Por cada cuenta C en la lista de cuentas, eso es lo que quiere decir esa firma del for each, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con cada una de esas cuentas C? Ok, vamos a evaluar si C es tendencia, ¿cierto? Si tiene más de 1000 likes, si sus likes son más de 1000, ¿cierto? De ser así, entonces se agrega a la cuenta, perdón, a la lista a la tendencias, lista tendencia. correcto. Es muy similar a lo que tienes en la línea Acá, 66, correcto. Ujú, 66. Solo que, pues C1 no sería nada, más bien sería C, sí, ¿ok? C. Ujú. Add cuentas C, sí. no, Todo eso dentro de, ok, add C. No, espérame. Sí, todo eso dentro de el for each, ¿cierto? Pero entonces cuenta, eso que cuenta, simplemente se pone como, ¿qué es lo que vas a agregar a la lista si cumple la condición? Pues toda la cuenta, ¿cierto? ¿Cómo se llama la cuenta en el for each? C, correcto. me sobra este para él. Y sobra un paréntesis, correcto. Listo, ya no hay que hacer eso, nada más. Y eso era todo. Ya, ¿Ok? ¿Se entendió, Javier? Vamos a hacer un repasito así desde del método. Se ve, mira, muy sencillo, pero es súper chévere, bien complejo. Primero, el objetivo del método, ¿cierto? Nunca pierden de vista cuál es el objetivo del método que están programando. Mi objetivo con este método es que devuelva todas las cuentas que son tendencias. Acuérdate que tenemos un atributo de clase que se llama cuentas, ¿cierto? Un atributo llamado cuentas.
Y ese atributo es donde están todas las cuentas registradas en Instagram. Básicamente estamos hablando que la cuenta Instagram.cs es una clase que colecciona objetos de tipo cuenta, que es otra clase, ¿sí? Bien, entonces tenemos ese atributo cuentas. Bien, de ese atributo cuentas, que es un listado de todas las cuentas de Instagram, vamos a revisar uno por una de esas cuentas y miraremos, evaluaremos si es tendencia o no. Es decir, si tiene más de 1000 likes. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en ese método. ¿Lo observas o tienes alguna duda? Se va a retornar todas las cuentas que son tendencias. No, sí, la verdad ¿Sí? Te invitaría pues de todas maneras a que lo realices porque es un ejercicio muy chévere. Tiene su complejidad a pesar de que son pocas líneas, ¿sí? ¿Cierto? Entonces ese era el ejercicio. ¿Listo, Angie? Sí. Ok, la clase de hoy va a ser relativamente corta, primero porque empezamos tarde y segundo pues porque es un tema muy sencillo, y pues pero necesito que lo tratemos, ¿vale? Bueno, lo que podemos hacer, Angie, si estás de acuerdo, es que puedes hacer un nuevo proyecto que se llama Properties. Si has escuchado esa palabra, Properties, propiedades, ¿alguno de los dos? Javier dice que yo lo había comentado antes, por encima. Sí, es una aplicación de consola, el proyecto se llama Properties. Vale, no te preocupes. La nombramos así. Sí, o propiedades, como quieras, en español o en inglés. O en Spanglish, que es lo que está de moda. Yo creo que la gente no va a terminar hablando ni inglés ni español, los que quieran aprender español, sino todo el mundo va a terminar hablando Spanglish. Ese va a ser el idioma del futuro. Bueno, Una combinación ahí toda loca. sí, Spanglish. Listo. Perdón. Bueno, entonces, lo primero que podemos hacer con este proyecto es crear una nueva clase. Y una nueva clase llamada, por ejemplo, trabajador. Y esa clase llamada trabajador tiene solo dos atributos, dos nada más. Uno es el nombre, que es de tipo string, y un salario, que es de tipo double. String y un double. Vamos a trabajar con el constructor por defecto. ¿Qué quiere decir el constructor por defecto? ¿Recuerdan? Pero hay que hacerlo. Que no hay que hacerlo porque ya es automático, ¿vale? Es el que uno llama cuando new trabajador, punto, listo. Eso ya es automático, ahí no está escrito, pero no, ese es el por defecto. Excelente, Angie. Entonces, lo que sí vamos a hacer es a trabajar con el método get y set de cada uno de esos dos atributos, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner los get primero, public, ¿cierto? Public string get nombre. Public string get nombre. ¿Por qué? Porque vamos a obtener el nombre. Es el que nos va a dar el nombre. Listo. No va a recibir parámetros y lo único que va a hacer es retornar lo que está almacenado en el atributo nombre. Correcto. Así. Muchas gracias. Y lo mismo para el get de salario. Public double get salario. Hasta ahora nada nuevo, ¿cierto? Nos sirve de repaso, pero ese no es un objetivo, no es el objetivo principal. Ahora, exacto, los set, ¿cierto? Public void set nombre, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? Sí,
Ajá. Si necesita un parámetro ese set, Sí, sí, ¿verdad? Ok. el nombre. El nombre, el que recibe, string nombre. Sí. This punto nombre igual nombre. Excelente. De forma similar, el set salario. ¿Por qué son voids? Porque va a establecer un valor pero no va a devolver nada. Es void por eso. Set salario. Eso. Nada nuevo bajo el sol ahora. Y me quedó más de aquí. Ok. Vale. Excelente. Ok, hasta ahí nada nuevo. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a irnos al programa. Aquí, como eso es un proyecto de Net 6.0, tienes que hacer llamar al namespace de trabajador, de la clase trabajador. Entonces vete a trabajador y vete arriba y namespace, lo copias. Donde dice namespace, eso, todo. Namespace propiedades. Namespace es donde es como una carpeta donde están guardadas las clases, ¿cierto? Entonces acá en program tenemos que decirle, vamos a usar esa carpeta donde está la clase trabajador, using eso .com. ¿Cómo le pongo? Propiedades nada más. El namespace, la palabra namespace ya sobra allí. Using propiedades, ahí dice, vamos a usar la carpeta propiedades donde está la clase trabajador. Listo, ahora sí podemos usar la clase trabajador. Entonces vamos a instanciar, ¿sí?, la clase trabajador, un nuevo trabajador cualquiera. Listo, nuevo trabajador. Esto nos sirve. Un trabajador cualquiera, T1, como quieras llamarlo, no hay problema. Podría ser trabajador. Acuérdate que la clase primero, exacto, T1 igual new trabajador. Listo, instanciada un objeto de trabajador. Y ahora a través de T1 vamos a llamar, vamos a ponerle un nombre y vamos a ponerle un salario, a establecerle un salario. Nombre y salario a T1. T1 punto set nombre. Primero Sí, vamos a establecer el valor, ¿sí? Para establecer, acuérdense que es set. Sí, set. Nombre, ¿verdad? Y set nombre te pide un parámetro, el nombre como tal. Entonces, entre comillas, vamos a pasarle el nombre. Ok. Bien. Muy bien. Y ahora el salario, set salario, ¿sí? Eso nos sirve para recordar, para ir recordando. Un valor cualquiera. Ok, muy bien. Y pues al final vamos a imprimir tanto nombre como salario, ¿cierto? Vamos a imprimirlo por consola. Console write line. Eso. Y vamos a decirle nombre, ¿cierto? Vas entre comillas puedes poner, bueno, puedes poner el simbolito de dólar antes de las comillas. Eso. El nombre. Bueno, el nombre, o poner nombre y entre paréntesis, entre las llavecitas, algo así sencillo, ¿no? Nombre, entre las llavecitas, eso. El método que te permite obtener el nombre, ¿cuál es? Obtenerlo, ya no establecerlo, sino obtenerlo, exactamente, el get. Vamos a mirarlo allá en la clase.
Ah, ok, bien. Perfecto. Y pues ahí mismo puedes poner el salario, pero dentro de las comillitas, ¿vale? Se te salieron. Eso, muy bien. Bien, ustedes dirán, bien, si corremos eso está todo bien, ¿cierto? Puedes correrlo. Ah, espera. No, ah, sí, le borré una comilla, borré una... Ujú. Bien, si corremos eso, pues va a salir todo bien. Nombre, Armando, salario, etc. Excelente. Bien, haz de cuenta entonces ahora, Angie, que tú el número del salario, el 1.116.000, se te va un negativo adelante. Un negativo. Símbolo negativo. Dale correr. Aparentemente todo estaba bien, pero no está haciendo, digamos, no está aceptando un número negativo y eso está mal, ¿cierto? Deberíamos saber o deberíamos, digamos, validar, ¿cierto? Que no acepte un número negativo. ¿Y qué deberíamos modificar? ¿Qué método deberíamos modificar para que no acepte un salario negativo? De todos los que hemos programado. ¿Qué salario, no? Get salario, Perdón, el set. set salario. Ese set salario está recibiendo un double, ¿cierto? Y de inmediato, ¡pum!, se lo engancha salario. Sin preguntarse nada, ¿cierto? Está enganchándolo de una, sea cual sea el salario, negativo, positivo y eso. Bueno, vamos a hacerle una pequeña modificación para que pueda hacer esa validación. Entonces vamos a ponerle if. Puedes ponerle un if al principio, exacto. If, bien, salario menor que 0. Eso. Si es negativo, entonces, ¿qué debería pasar con el salario? Pues vamos a ponerle que el salario es igual a 0. O sea, si te pasan un número negativo por parámetro, lo que vamos a hacer es que el salario que vamos a establecer es 0. ¿Sí? Entonces vamos a poner disalario igual a 0. Eso. ¿Cierto? Bien, else. Entonces, disalario es igual a salario. Eso, nada más. Ahora sí, corre nuevamente el programa. Y el salario quedó en 0. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Todo bien o hay alguna duda, Javier? No, todo está bien, perfecto. ¿Sí? Vale, listo. Bien, ahora, ustedes dirán, o sea, ¿por qué tanta vuelta, Alfonso? ¿Por qué hacer ese get, set? ¿Por qué más bien no ponemos, digamos, por qué no hacemos la propiedad, por qué no la hacemos pública? ¿Cierto? Dale cancelar, creo que espera, resultados, depurar, está depurando. Ay, pues, ya. Bien. Si nos vamos a trabajador, ¿ves? Y ponemos public allá a la propiedad, salario, por ejemplo. Ahí están en privado, por defecto, las dos propiedades, perdón, los dos atributos, no se les puede llamar propiedades así. Los dos atributos de clase son privados, allí por defecto, ¿cierto? Los ponemos public, ¿cierto? Y vete allá a program y puedes ponerle al mismo trabajador T1 después de esas dos líneas, antes del console.writeline si quieres, para que no lo escribas nuevamente del console.writeline, puedes poner T1 punto salario o nombre, ahí lo puedes poner directamente, el salario es igual, no es ni siquiera un método,
¿cierto? Es como si estuviéramos llamando a la variable directamente. No es un método, ni siquiera está recibiendo. Mira que no es necesario usar paréntesis. No es igual para el ejercer. Eso, es igual directamente. ¿Por qué? Porque es digamos, es una variable, ¿no? De la clase, ¿cierto? No es un método. El nombre le puedes poner algo ahí. Eso. Exacto. ¿Ves? Entonces si corres, ¿cuáles son los valores que van a aparecer? Pues los últimos que estableciste, ¿cierto? O sea, se va a saltar los métodos set y get. Entonces, Alfonso, ¿por qué no ponemos entonces digamos, los atributos? ¿Por qué no los ponemos públicos? Ahí está la prueba. ¿Por qué? Porque ahí podríamos poner lo que quisiéramos y no los podríamos validar. Porque están públicos y se acceden directamente, ¿sí? Ni siquiera estamos accediendo a salario y a nombre a través de métodos get y set, sino que estamos accediendo directamente a ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pon el menos 200.000, por ejemplo, en salario. Y en Claudia pon un número entre paréntesis, entre comillas, 000111, cualquier cosa. Eso. Dale correr. ¿Cierto? O sea, no va a validar, mucho menos va a validar. O sea, si el get, perdón, si los set que teníamos al principio no validaban, esto es mucho menos. Esto de acceder directamente a la propiedad, digamos a la propiedad no, al atributo de las clases, no es correcto, ¿cierto? No es correcto porque necesitamos que la clase, digamos, pueda, el usuario de la clase. ¿Quién es el usuario de la clase? Pues el programador que escribió la línea 7 y el que escribió la línea 8, por ejemplo. 5, 6, 7 y 8. Está usando la clase, usando la clase que nosotros diseñamos, ¿cierto? Si nosotros diseñamos mal la clase, el usuario de esa clase, ¿cierto?, puede cometer errores fatales. Y nuestro diseño de clase tiene que estar a la altura de errores tontos, ¿sí? Pero al mismo tiempo queremos no complicar la vida al usuario de esa clase. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Mira, arriba estamos usando métodos y abajo estamos accediendo directamente a las propiedades. ¿Qué sería lo más chévere? Pues que pudiéramos poner T1.salario igual a menos 200.000, por ejemplo, y que eso validara, tuviera la capacidad de validar los menos 200.000. Y entonces no saliera menos 200.000, sino que saliera 0. ¿Sí? Es decir, haz de cuenta que tú comentas las líneas 6, 5 y 6. Haz de cuenta que tú tienes comentadas las líneas 5 y 6. Estas dos. Esas dos. Sí, las puedes comentar. Y si corrieras el programa, ¿cierto? Salario sería chévere que saliera en 0 y que nombre pues pudiera validarse también, ¿cierto? ¿Ok? Pero no lo está haciendo. ¿Cierto que sí? Porque estamos accediendo directamente a los atributos de la clase. Pero sería chévere que lo pudiéramos hacer. Bien, esto que se llama properties, ¿cierto?, combina esas dos cosas. Combina las capacidades de los métodos, pero su sintaxis nos permite llamar digamos, a eso que llamamos propiedades con esa sintaxis muy sencillo. T1.salario, T1.nombre. ¿Listo? Pero funcionan como con validaciones y todo lo demás. ¿A qué me estoy refiriendo? Listo. Ok, vámonos a ir a la clase trabajador, ¿cierto? Y vas a comentar los get y los set, todos esos métodos que programamos. Que nos llevaron bastantes líneas, por cierto. Sí, eso. Todas esas líneas las comentamos. Si quieres, en la clase trabajador. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a programar, digamos, una propiedades, ¿cierto? Entonces, las propiedades, lo que vas a hacer es, vamos a hacer el del salario, ¿ok? Public, puedes poner public double, el mismo. Fíjate que empezamos con public como si fuera un método. Public double
Y en mayúsculas ponemos salario, el mismo nombre del atributo, pero en mayúscula. Eso es una convención. No es obligatorio, pero es una convención. Public double salario. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que vas a abrir unas llaves. No paréntesis, sino llaves. Eso. Ok. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro, va a poner get, get, return salario. Exactamente como lo tienes allí. Mira que estamos poniendo get, la palabra get, y entre llaves, ¿cierto? Return salario. O sea, que cada vez que yo llamo a ese public double salario mayúscula, ¿cierto? Vamos a poder acceder a un método get ahí. Mira cómo tan sencillo como lo tienes ahí. Y vamos a acceder a la propiedad salario en minúscula. Es decir, al atributo de la clase, salario en minúscula. ¿Vale? Listo. Debajo de ese get, pero dentro de las mismas llaves de double salario, allí exactamente, set salario. Bien, pero vamos a hacerlo un poquito más. Bien, podríamos dejarlo así. ¿Listo? Si quieres, vete al program. Y listo. Acá en vez de T1 get nombre, T1 get salario, vas a escribir, quita los paréntesis y pon salario, así, en mayúscula. Eso. Cada nombre. Ajá. Sí, salario. ¿Qué? Y acá T1 punto. Bueno, ese era nombre, cierto. Listo, sí, tienes razón. Vale. Acá era salario. T1 punto salario. Ahí, en el otro, correcto. Ese era nombre, tienes razón. Eso, salario. Y en el otro lo dejas, pues lo dejas el nombre donde estabas. Get nombre, algo así creo que estaba. Como lo borramos no sirve. Entonces solo... Listo. Deja el nombre, deja el salario nada más. Deja el salario nada más. O sea, en el console write line deja el salario. Quita el nombre, todo lo que tenga que ver con nombre. Puedes quitarlo. Estamos haciendo el ejemplo entonces con salario nada más. Listo. Y allá arriba, en T1, vete un momento a la clase, de hecho. Vete un momento a la clase y pon nuevamente privada los dos atributos de la clase, como tienen que ser. Simplemente le quitas los public y ya quedan en private, privado. ¿Listo? Si nos vamos al program, va a saltar el error porque allá estamos llamándolo a algo que no podemos hacer. Pero tenemos la propiedad salario, ¿cierto? Entonces T1 punto salario. ¿Listo? Quita el nombre, bórralo si quieres, todo eso. ¿Listo? Ok. Si le damos correr, nos va a salir menos 200.000 porque estamos haciendo lo mismo que hicimos al principio con el método set, que no valida, ¿cierto? Está recibiendo un valor y se lo adjunta. Entonces nos vamos allá a clase trabajador y vamos a irnos a esa partecita donde dice salario value. Listo. Ahí le vas a dar enter. Allí justo donde estás, ahí donde está titilando el cursor, eso, ¿vale? Listo. Y vamos a darle al final, por ejemplo, antes de la llave, después del value, otro enter. Eso, listo. Set abrió las llaves. ¿Por qué abrimos las llaves del set? Porque vamos a hacer lo siguiente. Value, mira que aquí, si nos vamos al set de allá arriba, set salario, al que está comentado, el set salario que está comentado, en la línea 33, listo. Ese set salario necesitábamos un parámetro, double salario. El parámetro, double salario, ¿sí o no? Necesitábamos un parámetro allí para poder establecer. Acá no vamos a especificar porque se trata de simplificarlo todo. Acá abajo, en esta propiedad, no vamos a pedir salario, o sea, el parámetro, quiero decir. A ese parámetro que no estamos nombrando, le vamos a llamar value. Es ese value que está allí en azul, ¿sí? O sea, estamos diciendo que salario es el valor que recibe, ¿cierto?
que se recibe cuando yo llamo a la propiedad salario. Entonces, si nos vamos un momento al program, otra vez al program, estoy llamando a la propiedad salario, ahí en la línea 7, y le estoy pasando un valor, menos 200.000. Ese menos 200.000 es el value. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, o sea que le tendríamos que poner una condición a ese valor. Para que Exactamente. ¿Sí? De hecho, puedes incluso copiar y pegar eso que está allá arriba, pero bueno, si quieres lo escribes, como para que quede más claro, no sé. If, entonces ya no va a ser salario, porque salario arriba era, pues el parámetro. Exacto, entonces if value es menor que 0, entonces se puede, ahora sí, this.salario igual a 0. Excelente. Else, this.salario es igual al valor que pasaron. ¿Listo? Y ese salario igual a value lo quitas. ¿Sí? Al final. ¿Se entendió esa parte? Sí. Javier. Sí, señor. ¿Vale? Estamos haciendo una acomodación allí. Ok, ahora dale correr. 0. ¿Vale? Entonces fíjate la sintaxis. Estamos haciendo una validación en nuestra clase, la estamos volviendo algo, digamos, funcional, pero estamos usando una notación o una sintaxis muy simple. T1.salario, sin el get, sin el set, y al momento de programar es mucho más rápido. ¿Sí? Mira todas las líneas que se llevó el get y set. Acá no. Acá es muy sencillo. Mira, get, set, punto. Y una sola firma, public double salario. Y dentro el get y set. ¿Sí? A eso que estamos llamando en minúsculas salario se le llama property o propiedad de la clase. Se comporta desde afuera de la clase como si fuera un atributo de la clase, pero no es un atributo. ¿Se entiende? Salario en mayúscula es una property, pero salario en minúscula es que el atributo de la clase. Entonces, desde afuera se ven iguales, T1.salario, T1.salario, pero no son lo mismo. ¿Se entendió? ¿Vale? Entonces, de ahora en adelante, los invito a que programen a través de las properties. Eso es un invento de C#, ¿cierto? Y es genial. De hecho, se lo han copiado otros lenguajes, ¿sí? Entonces, es muy chévere, es muy sintético, y a la hora de usar en la clase, pues, queda como algo muy chévere, porque, pues, desde el program, T1.salario, T1.nombre, T1, ¿sí? Y ya. Es mucho más fácil, más rápido. Tiene la combinación de como si hubiéramos hecho public el atributo de la clase, ¿cierto? Pero en realidad son métodos los que estamos llamando. Los métodos get y set de la línea 40 y 41. ¿Sí? Sin utilizar el gets. Sin utilizar la palabra get ni los paréntesis, y es mucho más rápido mucho más rápido. Programar el otro, Es mucho. Exacto. Y a medida que se avanza en la programación, estas modificaciones se van haciendo más comunes. ¿Por qué? Porque bueno, hay que tirar buena tecla, bastante tecla, pero digamos que o sea, digamos que hay que sintetizarlo todo. ¿Listo? Eso así, esa sería la property del nombre. ¿Listo? Si tú quieres hacer una validación al nombre, lo haces. Si no, pues simplemente le pones así, ¿vale? Si no quieres hacer validación, porque, bueno, no sé por qué, y no quieres programar esos métodos get, set, simplemente una propiedad sencilla. Pongámosle que el nombre no tiene ninguna restricción. Pongámosle el ejemplo, ¿cierto? Entonces, si quieres borras lo que escribiste, que está súper bien, y lo vamos a hacer mucho más simple. Entonces, public string nombre,
Así, borra, bueno, lo de la línea 50 para abajo. Eso, sí, eso todo. De hecho, las dos llavecitas también. Eso. Ahí se te fue una. Bueno, ahí abres las llavecitas, no les des enter y dentro vas a poner get, punto y coma, set, punto y coma. Y listo. Desde afuera tú puedes llamar T1.nombre si no quisieras ponerle ninguna restricción. Pero ya ahí tienes programado el get y el set de nombre, pero nombre en mayúscula. Perdón. Eso. Ya. Ahí no tendría restricción, pero ya estarían programados como si fuera el get y set. Listo. Pues las properties se vuelven un poco prácticas en la mayoría de los casos, ¿sí? Y bueno, eso, listo. O sea, el mismo T1.nombre sirve para poner el valor, pero para llamarlo también, ¿cierto? Para llamarlo. El mismo T1.salario sirve, vete un momento para program, porfa. El mismo T1.salario en la línea 7 está llamándose para establecer el valor, pero acá abajo para llamar el valor que está almacenado, ¿cierto? Es lo mismo, sin get, set, esos enredos. ¿Listo? Ahora, si tú quisieras programar eso mucho más rápido, vete a trabajador, puedes comentar esa línea que hicimos de nombre, si quieres. Hay un atajo en C#. Escribe la palabra pro, o sea, PROP. Ok, ya, ahí. Dale doble tabulación, doble a la tecla de tabulación. Ok, no toques nada. Escribe la palabra string. Mira que ahí está señalado int, string. Tabulación una sola vez. Tabulación una sola vez. Y escribe nombre, el nombre de la propiedad. Nombre mayúsculo. Sí. Y listo. Ya, practícalo nuevamente si quieres. Eso si quisieras escribir lo que estás escribiendo exactamente allá arriba, lo mismo que escribiste allá arriba, pero eso, tabulación, eso. Sin necesidad de usar el teclado ni nada. Ahí te va a salir error porque se duplica el nombre de la propiedad, ¿cierto? Pero esa es la práctica, ¿vale? Prop, como de property, ¿listo? Por ejemplo, si quisieras hacer una property de un entero, no sé, llamada edad, un ejemplo, entonces prop como ya es entero, dale tabulación ahí mismo, edad, sin necesidad de llamar al ratón, exacto. Y listo, ok. Y ahí está el get y set. Y desde afuera lo vas a llamar simplemente como edad. Punto edad. Ok. Bien, esas son las posibilidades, ¿vale? De las properties. Los invito a que consulten la documentación oficial de C#. Si quieres, abres el navegador si estás de acuerdo y vas a poner en una pestaña, puedes poner properties C#. Eso, properties C#, sí. Y listo. Y te vas allá a la documentación oficial para que amplíes el tema, si te apasiona un poco más el tema. Listo, y vas abajo, por ejemplo, abajo en la misma página, en la misma página, y ahí van a aparecer ejemplos, ¿cierto? Un poco ahí, ¿sí? Horas, segundos, bueno, ahí los recomiendo que le echen un vistazo, baja un poco, sí, ahí pues ahí están trabajando con excepciones, no lo hemos trabajado, pero bueno, ahí entenderán una parte.
¿Listo? En algunas clases, en algunos libros, ¿cierto? Para diferenciar las properties de los atributos, a los atributos les escriben un guión anterior. Mira que ese está private ahí, ¿cierto? Private first name con un guión abajo. ¿Esa es la propiedad o ese es el atributo de clase? Ese es el atributo de la clase. ¿Listo? Propiedad es la que nosotros estamos escribiendo en mayúscula. ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, ahí van a ver ejemplos y bueno, ahí se pueden como, pues pueden consultarlo un poco más las cosas y bueno, ahí como que pueden aficionarse un poco más, ¿vale? Bien. Ahí. Mira que si nos vamos allá un momento hacia arriba, están utilizando allá arribita donde dice cost name, esa mira esa propiedad, public string name, la de abajo, public, la propiedad, no el atributo. ¿Cuál será? Public string name, correcto, esa es la propiedad, ¿vale? Miren que allí el get ni siquiera están llamando a las llavecitas, están utilizando como una flechita, ¿cierto? Eso es una flechita que se llama lambda, están utilizando un lambda. Get es igual a name y set es igual pues a value. Bueno, son notaciones, ¿no? Todas esas son permitidas. ¿Perdón? También se pueden hacer así. También se pueden hacer así, correcto. ¿Listo? Hay unas propiedades que sé yo, que son solo de lectura, ¿cierto? Por ejemplo, de la edad. Si nosotros no queremos que, digamos, que el usuario sea quien pueda establecer la edad de un objeto, sino que sea solo de lectura, ¿sí? Es decir, que pueda consultar la edad del objeto, pero no establecer la edad del objeto. Esas se llaman properties de solo lectura. Allí hay unos ejemplos, ¿vale? Si quieres bajas un momento hacia abajo, eso es todo. A ver, interface restricting, accessibility, constructor. Bueno, parece que no está en la documentación. Debería estar en la documentación oficial, las de solo lectura. Pero bueno, eso lo podemos. Yo les voy a pasar digamos, un texto y lo podemos incluso practicar la próxima clase, ¿vale? Bueno, eso era lo que quería que conversáramos de las properties, ¿cierto? Nos podemos como aficionar un poco a ellas y de ahora en adelante pues podemos usarlas sin ningún problema, ¿vale? Para que nos facilite la vida, para no estar usando get, set, porque eso pues sí, yo entiendo que es cansón, ¿sí? Estar programando get, set. Y pues las properties nos facilitan. Fíjate que ahí incluso con el prop, tabulación, queda una de una vez establecida. ¿Listo? De hecho, hay programadores que no tienen ningún problema en colocar todo de una vez como properties. Y no como con atributos, ¿sí? O sea, van programando de una vez las properties, ni siquiera establecen los atributos de la clase, los combinan, ¿cierto? Es decir, no escriben arriba nombre, private nombre, string nombre o string lo que sea, sino que una vez properties, la una, y listo, queda establecido, ¿listo? Entonces es mucho más rápido así, pues hay que tener un poquito de cuidado a veces, pero tiene sus ventajas, y entre esos pues sintetizar el código, hacerlo mucho más fácil de leer, pero esas son digamos, ese es el sentido de ellas. Y bueno, es la manera de usarlo. No sé si tienen alguna duda. No, yo no. Vale, Javier. No, tampoco. Ok, La grabación. vale, sí, para que realices los ejercicios si no los has hecho, ¿vale? Te recomiendo. ¿Cómo? Ya los tengo aquí listos. Ah, Pero sí, perfecto. quería ver algo de lo que usted me dijo ahorita.
Listo, perfecto. Entonces, sí, esta era la clase que tenían preparada para hoy. Entonces nos vemos en la próxima para que descansen. Ya son las 9:30 y deben estar cansados. Listo, muchas gracias, Alfonso. Vale, con Excelente. todo gusto. Ahí vamos avanzando en detallitos para ir cada vez avanzando.